Hola, mi nombre es Diana Jaramillo y estaremos hoy en una clase de español cuyo tema será los tipos de texto. Vamos a ver qué son, cuáles son y en qué se diferencian. Todos ustedes han pasado por un proceso en el que cada año, desde que están en primaria, ven todo tipo de textos, principalmente el texto narrativo. Por eso cuando llegan a una edad más avanzada y en grados superiores, confunden y creen que todos los tipos de textos son narrativos, son cuentos y lo único que hacen es contarnos algo. Hoy vamos a ver qué diferencias hay y se van a dar cuenta de la gran diversidad de textos que existen. Vamos a pasar la diapositiva para mirar que los tipos de texto son las diversas formas en las que podemos enunciar un mensaje teniendo en cuenta nuestra intención comunicativa. Cuando ustedes quieren saber algo, lo que siempre hacemos quizás es una pregunta, ¿cierto? Entonces, para saber algo no puedo hacer la afirmación, sino preguntar. Eso es una intención comunicativa. Igual que si deseo que la otra persona ejecute una acción, no puedo hacerle la pregunta, yo lo que hago es darle la orden. Entonces nos damos cuenta que cada vez que hablamos tenemos diferentes intenciones comunicativas. Asimismo funcionan los textos. Los textos se hacen unos para contar, otros para informar y otros para convencer. Vamos a ver que hay diferentes tipos, principalmente 4: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Cuando estamos en primaria, hasta más o menos sexto, séptimo, octavo, incluso, vemos mucho los textos descriptivos y narrativos. Incluso vemos que hay una diferencia entre lo que es un texto literario y un texto no literario. Un texto literario tiene cualidades diferentes, tiene un lenguaje y un estilo que uno dice, está narrando algo o está describiéndolo de manera poética o de una manera en la que es muy diferente a cuando cotidianamente estamos contando una anécdota o estaríamos describiendo a la persona que nos gusta. Entonces, en ese caso, vemos que hay texto literario, ¿cierto? Que es lo que acabamos de decir, la forma de cómo se narra es muy diferente, o se cuenta, o se describe, y los no literarios, que es una forma más estandarizada de utilizar el lenguaje, que es más cotidiano. Vamos a empezar a ver los textos descriptivos. Como lo pueden ver acá, dice que el texto descriptivo es prácticamente dibujar en palabras. Lo que queremos es que lo que decimos puede hacernos una imagen muy clara de lo que estamos describiendo. ¿Qué podemos describir? Una persona, un animal, un objeto, incluso una situación. Acá hay un pequeño ejemplo de una obra que se llama Platero y yo, y están describiendo a Platero. Platero era como un burrito. Dice, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Como vemos, es una descripción literaria. Si lo quisiéramos hacer como texto no literario, la descripción hubiese sido un poco más seca, más directa, más objetiva. Como lo pueden ver ahí, podríamos decir, es un burro, un animal cuadrúpedo, peludo, de color café, negro quizás, con orejas grandes, ojos grandes, trompa grande, pero no podríamos decir de la forma tan bella como lo hacen acá, metafóricamente, cuando dice que parece todo de algodón. Esa es la diferencia cuando hablamos de que un texto es literario y un texto no literario. Recordemos que estamos trabajando los diferentes tipos de texto. Estamos enfatizando en la clasificación descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Vamos a pasar ahora al texto narrativo.
El texto narrativo es el que más conocemos porque de pequeños nos encantan las historias. Entonces quizás es el que más fácil aprendemos, el que no nos cuesta tanta dificultad de escribir, inclusive nos dicen hagan un cuento y inmediatamente comenzamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un cuento tiene inicio, nudo y desenlace, pero hay algo que lo diferencia de todos los demás textos, y es que en un texto narrativo vamos a encontrar siempre personajes, acciones, lugar y tiempo, y además un narrador. Entonces miren que hay una diferencia con los demás textos. También vemos que la estructura siempre la tienen acá, ¿cierto? Va a haber un inicio, un nudo y un desenlace, pero en la medida en que vamos leyendo nuevas literaturas nos damos cuenta que puede variar. A veces las historias empiezan por el final, luego van a la mitad, luego van al inicio, luego van contando la historia y vuelven al pasado, pero ya esas son estrategias discursivas que merecen o ameritan de pronto un lector más, de pronto un poco más leído, una persona que se ha interesado más por hacer ese tipo de lecturas. En general, siempre nos encontramos con esa estructura tradicional y por eso ustedes es quizá de las estructuras que más reconocen y más fácil tienen para poder hacer un texto o para poderlo contar. Tenemos diversidad de tipos de textos narrativos, no solamente los cuentos son los textos narrativos. Y aparece el mito como uno de los primeros textos que aparecen en la historia del ser humano, la leyenda, la épica, la fábula, el apólogo, el cantar de gesta, el cuento, la novela, la minificción, la anécdota. En imágenes también hay textos narrativos como la caricatura y la historieta, y algunos textos periodísticos tienen ese tinte narrativo, aunque los textos periodísticos trabajan con base en historias reales. Ahora bien, la crónica es un tipo de texto narrativo porque recrea la historia de alguien que, aunque es real, tiene ese tinte literario porque se habla mucho en metáfora, pues ya le dan como un toque diferente y por eso deja de ser un texto expositivo por esa forma de expresar. Bueno, ahorita cuando vayamos terminando el tema vamos a leer un cuento, pues porque es como lo que más nos gusta escuchar. Sé que también las leyendas han sido parte de sus vidas y son de los textos que quiero que recuerden, ¿sí? Porque es lo que más se acerca a nuestra vida. Casi siempre sabemos que, el mito, la leyenda, el cuento, pero que ustedes tengan claro que todos estos tipos de textos pertenecen a una tipología que se llama texto narrativo. Vamos ahora a mirar los textos expositivos. ¿Qué es un texto expositivo? Es muy didáctico y además es de los que encontramos en la escuela, es muy común. Es el texto que busca que nosotros nos informemos. Cuando decimos expositivo estamos hablando también de un texto informativo. Como ven acá, hay diferentes tipos de textos, expositivos o informativos, que también se les llama explicativos por lo mismo que explican, ¿cierto? Que son divulgativos y especializados. ¿Qué estructura tiene un tipo de texto como esos? Ya no va a ser inicio, nudo y desenlace, porque es que en realidad esa estructura solo le pertenece al texto narrativo. Cuando hablamos de texto expositivo estamos hablando de presentar o introducir un tema, que es el que vamos a dar a conocer. Por ejemplo, la forma como yo estoy exponiendo hoy es una forma de texto expositivo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ustedes comprendan a través de esa explicación que hay una diversidad de textos y que no todos los textos se llaman cuentos ni todos quieren contar y divertirnos. Realmente lo que queremos es mostrar que hay una diversidad magnífica que nos brinda conocimiento y esa es la puerta al saber, al aprendizaje y a la vida misma. ¿Qué características tiene un texto expositivo? Bueno, tiene un vocabulario preciso. Su información es totalmente objetiva, real, o sea que lo que me va a informar tiene que ver con algo que existe, tiene además un orden lógico, debe tenerlo para poder ser comprensible, porque básicamente la intención del texto es educar, instruir, dar a conocer, entonces debe ser tan claro que cualquier tipo de persona pueda entenderlo. ¿Qué tipos de textos son expositivos? Hay muchos y nos encontramos muchos diariamente. Por ejemplo, en la televisión encontramos las noticias. Las noticias es un tipo de texto que aunque está siendo dicho, hablado, ¿cierto?
Es un texto que nos está dando a conocer la realidad diaria del país o de nuestra región. En el texto ya periodístico, que ya sería el que tendría que ver con las noticias, ahí encontramos diversidad de textos expositivos. Ustedes cogen un periódico y se van a encontrar con noticia, reportaje, entrevista, biografía, reseñas, artículos, que sencillamente están dando a conocer un tema o un asunto actual. Sí, la diferencia con lo que tiene que ver con lo periodístico es que se encarga de la actualidad. Pero todos los textos que vemos en el colegio, que son textos enciclopédicos, libros guía, todos esos textos son expositivos. ¿Qué textos divulgativos hay? Por ejemplo, la biografía, la autobiografía, como les dije ahorita, los textos periodísticos, el diccionario, los folletos, los infogramas, los esquemas, que son los mapas conceptuales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos. Ya cuando vayan a la universidad se van a dar cuenta que tienen que presentar, por ejemplo, informes, un informe de lectura. Un informe de lectura es un texto expositivo. Van a ver también conferencias, manuales de aprendizaje, como les decía ahorita, todo lo que vemos en el colegio como libros, eso tiene que ver con textos expositivos. Lo más importante es que recuerden que la intención comunicativa es lo que lo hace totalmente diferente a un texto narrativo. Un texto expositivo no nos va a contar acerca de un tema, no. Un texto expositivo nos explica, nos da a conocer acerca de cierta temática, puede ser actual o antigua, pero nos va a dar a conocer eso, ¿sí? Eso que decimos de lo que vamos a hablar, ese referente. Vamos a continuar ahora con el texto argumentativo. Este es uno de los más complejos porque requiere mucho de nuestro punto de vista. Quizás ha sido de las cosas más difíciles de lograr porque la mayoría de personas se acostumbran a escuchar información y no a pensarla, reflexionarla y tomar como un criterio frente a lo que le están diciendo, como un punto de vista. O si lo hace de una forma muy poco argumentada, casi que a veces decimos sí porque sí, y eso no es argumentar ni es tener un punto de vista claro. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto a través del cual yo voy a defender mi punto de vista. ¿Yo para qué hago este tipo de texto? Para convencer. Eso es lo que siempre quiero lograr con el otro. Lo quiero persuadir, lo quiero convencer de que lo que yo le estoy diciendo, sí, que es algo que genera controversia, que eso que yo estoy diciendo es verdad, que lo puede comprobar a través de mis argumentos. En un texto argumentativo uno puede encontrar, ¿cierto?, la opinión, como lo vemos acá. Esa opinión es lo que le llamamos tesis, y en ese texto viene un cuerpo argumentativo donde se presentan diferentes tipos de argumentos. Pueden ser argumentos de autoridad, o sea, un escritor que va a apoyar lo que yo pienso, un argumento racional, es decir, lo que yo puedo ver en mi contexto, que puede confirmar lo que yo estoy diciendo, un argumento de ejemplificación, un argumento de analogía, o sea, hay muchos tipos de argumentos que nos van a ayudar a validar eso que yo estoy proponiendo como mi tesis. Al final hay una conclusión donde se retoma de alguna manera ese tema del que yo he generado una opinión, una tesis, y vamos a hacer una de pronto reflexión o vamos a sintetizar lo que hemos dicho o a reforzar la tesis. En este caso también encontramos que hay una estructura diferenciadora. ¿Qué es la diferencia? Que aquí nos encontramos con una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Miren que cada uno tiene una estructura muy diferente. Recordemos, el texto narrativo, inicio, nudo, desenlace. Texto expositivo, introducción, desarrollo temático y conclusión. Y en el texto argumentativo, introducción, cuerpo argumental y conclusión. Cada uno con sus particularidades, porque cada uno tiene una intención totalmente diferente. Bueno, como vemos acá, ¿qué textos vemos argumentativos en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, en el periódico ustedes pueden ir a una parte que se titula opinión. En esos vamos a encontrar artículos de opinión o columnas y la editorial. ¿Qué texto académico es por excelencia argumentativo? El ensayo. Ustedes, si alguna vez se dan a la tarea de seguir esta vida académica, ven a la universidad, se van a dar cuenta que esto va a ser uno de los trabajos principales.
el ensayo. Y por último, algo que vemos mucho en televisión, la publicidad. Entonces, acá tenemos algo muy sencillo, donde aprendemos que los textos son diferentes y que no todo lo que vemos o leemos o queremos escribir se reduce a cuento y a contar. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a leer unos textos que nos van a dar cuenta de esas diferencias. Acá tenemos, ahorita los vamos a leer, ¿cierto? Pero para que sepan qué vamos a hacer, vamos a leer un cuento que se llama El día de campo de Don Chancho, que es de Keiko Casa. Quienes de pronto tengan hijos, ese tipo de cuentos son fascinantes, son muy lindos, además tienen mensajes muy bonitos. Ahora bien, recuerden que todos los textos narrativos no tienen mensajes, no todos quieren dar una enseñanza. Las fábulas sí, siempre, las fábulas siempre dejan una enseñanza, pero todos los cuentos no son para dejar enseñanzas. Eso sencillamente trata un tema de la vida cotidiana de una forma muy sencilla, que los niños pueden comprender y que además va sembrando en ellos valores o un sentido crítico frente a las cosas. Vamos a mirar un textico sobre los flamengos y acá una publicidad de la que todos pues sabemos, que es Coca-Cola. Coca-Cola siempre es símbolo de felicidad, las chispitas que son como la alegría. Entonces la publicidad de Coca-Cola siempre trata de convencernos a que consumamos. Eso es lo que es, la función de la publicidad siempre va a ser esa, y por eso es un texto argumentativo, porque tiene una intención persuasiva. O sea, lo que desea es que la persona consuma un producto. Vamos a leer pues entonces el texto de El día de campo de Don Chancho. Lo voy a poner también en el televisor para que lo vayamos mirando. Dice: era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. Quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día en el campo. Espero que diga que sí, pensó Don Chancho. Y para impresionarla, decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. Rumbo a casa de la señora Cerda se encontró con su amigo Zorro. Cuando Zorro supo del día de campo, le dijo: ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa cola. ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más audaz. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. Miren que en el camino se fue encontrando cositas. Lo primero fue la flor. Empezó encontrándose luego con un amigo, que es el señor Zorro, y le ha prestado su cola para que se vea más audaz frente a la señora Cerda. Después se encontró con su amigo León. Cuando León supo del día de campo, le dijo: ¿puedo darte un buen consejo? Ponte mi hermosa melena. Y adivinen qué, se puso la melena. ¿Te das cuenta? Ahora mucho más valiente, dijo León. A la señorita Cerda le va a gustar. Después se encontró con su amiga Zebra. Cuando Zebra supo del día de campo, le dijo: ¿puedo darte un consejo? Ponte mis hermosas rayas. ¿Cómo irá a quedar este pobre cerdito? ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante. A la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zebra. Don Chancho estaba muy agradecido. Nunca se había sentido tan guapo. Claro, que llevaba las cualidades de cada uno de sus amigos, las cosas más bonitas. Pero ¿cómo se veía él? ¿Ustedes qué piensan? Finalmente llegó a casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. ¿Qué pasará? ¿Qué dirá la señorita Cerda cuando lo vea? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que se va a poner muy contenta y le va a decir que está muy hermoso? Buenos días, vengo a invitarte a un día de campo, dijo Don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror!, gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a Don Chancho y él se hará cargo de ti. Mira la cara, la expresión de la pobre cerdita. Seguramente ni siquiera se dio cuenta de que era él. Con seguridad que no, porque lo dijo: llamaré a Don Chancho. O sea que quedó irreconocible.
Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola a Zorro, la melena a León y las rayas a Cebra. Seguramente muy agradecido, pero era mejor volver a la casa de doña Cerdita como era él. Durante todo el camino, la señorita Cerda habló del monstruo que le había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? Ahí termina nuestra historia y nos damos cuenta que termina con un final feliz y que confirmamos lo que dijimos sobre el texto narrativo. Nos está contando una historia con el fin de alguna manera de mostrar una realidad, ¿cierto? Que es tratar de querer mostrar lo que no somos a veces, de ponernos cosas encima que no nos pertenecen, que nos hacen ver totalmente distintos, que la gente se puede sorprenderse por el cambio que uno da. Eso deja una lección bonita, pero no la intención del cuento. La intención del cuento, de alguna manera, es reflejar la realidad. Acá deja una enseñanza que podemos mostrar a nuestros hijos. Y fuera de eso, pues sí, claro, nos puede divertir un poco a algunos. No podemos decir siempre que un cuento divierte, porque eso es como el cine. Algunas personas puede que se diviertan y otros pueden que no se diviertan. O como la comida, ¿cierto? Hay unos que les gusta la cebolla, otros no les gusta la cebolla. Entonces no podemos decir que los textos narrativos, su intención es divertir. No siempre pasa. Algunas veces nos divertimos, y es verdad, y otras veces no nos divertimos. Pero lo que sí siempre hace un texto narrativo es mostrar la realidad que nos circunda. Miren que en esta historia que encontramos, lo que dijimos, personajes que son el señor Cerdo, la señorita Cerda, la cebra, el león y ¿qué nos falta? Se me olvidó a mí. A ver, la cebra se encontró con... el señor Zorro fue el primero. Muy bien, nos acordamos todos a la vez. Bueno, ¿qué más encontramos? Acciones. Él iba, llegó, salió, tenía una intención desde que salió de casa, salió a buscar la flor para la señorita Cerda, luego se fue encontrando con esos amigos. Ahí está el nudo de la historia. Y al final, miren que el desenlace nos muestra que nada de lo que le pusieron sus verdaderos amigos le sirvió para conquistar a la señorita Cerda, porque sencillamente la conquistó como era él, que así era que ella vivía encantada con él, con ese señor Cerdito, con Don Chancho. Bueno, vamos ahora a mirar un texto expositivo. Como les dije, tiene que ser un texto real, un texto informativo, y acá tenemos que íbamos a trabajar el de los flamencos. El texto es muy cortico y con eso terminamos hoy nuestra clase sobre tipos de texto. Bueno, vamos a leerlo acá en este tablero televisor. Dice, texto expositivo, los flamencos. Son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuestos generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos de sales. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas, diatómeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Miren que es un texto que nos está dando a conocer una especie de aves que son los flamencos o los flamengos, también se lo dicen. Nos cuentan dónde habitan, qué consumen y principalmente como la forma en la que consumen su alimento. Bueno amigos, esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que principalmente hayamos aprendido desde casa cuidándonos. ¡Chao!